Hola, para mí es un placer compartir con todos ustedes este tercer seminario internacional, los MARC y la mediación. Mi nombre es Ana Criado y les hablo desde España, más bien les he grabado este vídeo desde España, y mi objetivo es hablarles de la mediación familiar internacional en el ámbito de la sustracción internacional de menores, porque entiendo que, dada el formato de este seminario, donde habla de nuevos retos, creo que la mediación en este ámbito, como es la sustracción internacional, y además en el ámbito online, ha crecido muchísimo, y me gustaría compartir con ustedes esta tarde algunas experiencias y sobre todo hacerles una breve introducción sobre en qué consiste la mediación familiar internacional en este ámbito. Lo importante que tenemos que tener primero es tener clara la definición. La definición de la sustracción no se define por la nacionalidad ni de los padres ni de los menores. Se define con arreglo al derecho vigente en el estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado. Esto es importante dejarlo claro y conocerlo, porque muchas veces no es porque la nacionalidad de los menores coincida con ambos progenitores o con uno de ellos, o con que hayan nacido en otro país. Lo importante en este caso es definir lo que prima en este caso, es el lugar de residencia donde residían los menores antes de su sustracción. Las características de este tipo de mediaciones yo las veo en tres grandes bloques. Por un lado, un marco legal específico, el Convenio de La Haya del 25 de octubre del 80, que tanto Argentina como España, como casi todos los países de la Unión Europea y Sudamérica o Latinoamérica han firmado, y que en la actualidad tiene 101 países contratantes. Este marco legal, este convenio, se aplica en aquellos países que obviamente han suscrito este convenio, que permite y que intenta que el retorno de los menores a su domicilio familiar o a su lugar de domicilio de residencia lo antes posible. Luego tenemos una mediación muy específica, porque este tipo de mediaciones las tiene que realizar un mediador especializado en la materia y además lidiar con un proceso muy específico. Y al final no puedo dejar de pasar a las grandes perdedoras de este tipo de mediaciones, que son las víctimas, ¿no? Son víctimas muy específicas que a lo largo de su vida y de su madurez tienen que lidiar con problemas muy grandes. ¿Cuáles son las características del proceso de mediación? Primero, nos enfrentamos a casos de una conflictividad aguda, con muchísima presión en el tiempo. Tenemos que adaptar la mediación al proceso en sí, porque no todos los procesos son iguales, pues como todas las mediaciones familiares. Pero en este caso, además, depende mucho si el niño o los niños llevan mucho tiempo fuera del país donde residían, si los progenitores siguen teniendo una buena relación o no, buena no, pero si siguen teniendo comunicación o no. En fin, de un montón de características a los que nos tenemos que adaptar. Y luego tenemos que tener en cuenta y siempre en mente las consecuencias devastadoras para los menores de estos casos. Hay que tener una especial sensibilidad con los menores, que son los grandes perdedores de este tema. Son casos de una conflictividad aguda tremenda, porque este convenio de La Haya, que parece que es algo que les da seguridad a los progenitores, sin embargo crea unos grandes sensación de desequilibrio, sobre todo de ambas partes. El progenitor que ha sustraído puede sentirse atrapado en un entramado legal que él cree que él es absolutamente desfavorable, pero es que también el progenitor a quien le ha sustraído sus hijos está asustado ante la posibilidad de no volver a verlos. ¿Y por qué? Pongamos un ejemplo. Mi hija es española, supongamos, y se casa con un argentino y se van a vivir a Argentina. Y bueno, mi hija en un momento dado decide que la situación no le viene bien y decide volverse a España, pero no se escapa, no sale corriendo, simplemente se viene unas vacaciones a España, que suele ser la mayoría de los casos, ¿eh? Se viene de vacaciones a España, a mí me cuenta que es muy desgraciada, que no lo está pasando bien, que no tiene ninguna red de apoyo, que su matrimonio no va todo lo bien que quisiera y que a ella le gustaría, poder trabajar, poder rehacer su vida un poco lejos de ese país, que en el fondo no tiene nada que ver con ella. Evidentemente, yo, que soy su madre, le diré, bueno, pues cariño, quédate aquí, que no te preocupes, que ya nos apañaremos, ¿no? Entonces, mi hija enviará a su esposo un mail diciéndole, oye, mira, yo me voy a quedar aquí,
yo no voy a volver y, por supuesto, me quedo con los niños aquí, puesto que soy la madre y soy la que más tiempo les dedica. Además, los niños son españoles y yo soy española. Bien, este tipo de argumentos no son válidos. Entonces, obviamente, mi hija, que se cree que por el hecho de ser española y que los chicos sean españoles puede venir a España cuando quiera, no es consciente de lo que tiene que hacer es respetar la última residencia de la familia, que en este caso sería Argentina. Claro, ¿qué pasa? Que dentro del convenio de la Haya, que pretende ser un garantista del retorno inmediato de los menores al país donde residían, no es verdad. Es un proceso internacional, de derecho internacional privado también, que es muy largo. Es decir, si hubiera transcurrido un periodo inferior a un año, desde el momento que se produjo el traslado ilícito de los menores, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor. Eso es así, automáticamente. Pero ¿qué pasa? Que normalmente los procesos judiciales suelen durar mucho más de un año. Incluso en Europa, no va tan rápido como parece. ¿De acuerdo? Y está la parte B también de este artículo, en donde aquí se protege al progenitor que se quedó sin los niños. ¿Qué pasa? Que también existe la posibilidad de que incluso después de la expiración del año, aunque se hubieran iniciado los procedimientos para la restitución, se puede ordenar que los menores se queden en el país donde han sido sustraídos porque han quedado integrados en su nuevo ambiente. Es decir, si mi hija lleva en España ya 3 años, pues lo más probable es que el juez argentino diga, oye, pues el juez español diga, mira, lleva ya más de 3 años en España, estos niños llevan a la guardería, la madre tiene un trabajo, pues lo que van a hacer es quedarse aquí y a partir de ahí que los padres pues pidan el divorcio, ¿de acuerdo? Y que se organicen pues todo tipo de la custodia, como pensiones de alimentos y demás. Hay otra trampa, que está en el artículo 13, que dice que no se está obligado a la restitución si existe grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico. Es decir, ya incluso, aunque haya pasado más o menos de un año, yo no estoy obligada a retornar al niño si demuestro que puede haber exponer a mi hijo a un peligro grave físico o psíquico. Es decir, la ley intenta acaparar, o sea, cubrir todos los casos y devolver el retorno, pero siempre hay fallas que los abogados se aprovechan y es generalmente el paso del tiempo para que ese retorno no se haga efectivo. Entonces, el progenitor que ha sustraído no entiende por qué tiene que volverse a un país, no entiende por qué si ella piensa que hay un peligro grave físico o psíquico para ella o para sus hijos, o bien se han adaptado perfectamente a su nueva residencia porque tiene que volver y por supuesto el progenitor a quien le ha sustraído los menores no entiende que a pesar del tiempo no vuelvan, puesto que no hay riesgo para sus hijos y ese es el domicilio de origen y ha pasado un periodo inferior a un año, con lo cual deberían devolverlos inmediatamente. Esto crea muchísimos conflictos y eso que hace cuando llegan a la mediación no son mediaciones fáciles. Otra de las características de este tipo de mediaciones son las del mediador, las de la profesionalidad del mediador. ¿Qué características tiene que tener un mediador? Pues lo primero, tiene que también saber mediar online. Antes del COVID era frecuente que los mediadores viajaran de un país a otro, ¿vale? Además, hablo de mediadores puesto que en este tipo de casos se prefiere o se recomienda la existencia de 2 comediadores, uno por cada país de origen. Es decir, el concepto de la familia, de la intervención del padre o de la madre en la familia, de los roles de cada uno de ellos, es completamente distinto en función del país donde nos hayamos criado o hayamos crecido. De ahí la importancia de que los mediadores sean de cada país del progenitor. Entonces, hoy en día, desde el COVID, ya no se viaja. Yo personalmente, que me formé en el año 2012, jamás he viajado al extranjero para mediar una mediación entre un francés y una española, por ejemplo, o entre un inglés y una española, ¿de acuerdo? Siempre han sido online. Otras cosas que tenemos que saber es preparar los casos. Los casos hay que preparárselos, leerlos, estudiarlos y tener muy claro dónde estamos en el actual momento en el que vamos a iniciar la mediación. Tenemos que tener una buenísima relación con los abogados para poder entender la parte legal. Es cierto que los mediadores familiares internacionales tenemos que tener una noción de lo que es, por ejemplo, el convenio de la Haya, de lo que son los otros convenios que han salido después y los desarrollos reglamentarios que ha habido, pero también tenemos que estar al tanto de lo que cada país
el derecho de familia de cada país habla respecto a las custodias, respecto a las pensiones, respecto a todo esto. No tenemos por qué saberlo todo y perfectamente, por eso tenemos que tener una buena relación con los abogados, ¿de acuerdo? Para que sean ellos los que nos expliquen y para que nosotros podamos también explicarles cuáles son nuestras limitaciones y hasta dónde podemos llegar. Bien. Algo importante son los idiomas. ¿En qué idioma se va a desarrollar la mediación? En este caso, si mi hija es española y se casa con un argentino y decide venir con los niños, pues no pasa nada, la mediación sería en español. Pero yo tengo, la mayoría de mis casos son entre Bélgica y España, porque tengo una colega con la que me formé en Bruselas que tiene muchos casos de mediación y cuando son españoles lo hacemos las dos en comediación y también entre Inglaterra y España. En ambos casos me escogen porque soy mediadora española y hablo español, pero generalmente el idioma entre las partes no suele ser ni el español ni el flamenco, suele ser la mayoría de las veces el inglés. ¿Qué pasa? Que hay veces que el inglés que hablan entre ellos está muy bien para el día a día, pero no es lo suficientemente bueno para defender sus derechos. Entonces prefieren la intervención de un intérprete. En ese caso tendríamos que saber trabajar con intérpretes, incluso nosotros mismos decidir si es necesario que entre un intérprete o no y preparar también las sesiones de mediación con los intérpretes. Obviamente, después de lo que he dicho, es normal, ya os habéis imaginado, que saber comediar y sentirse a gusto con ello es importantísimo. Hay que trabajar con el compañero y la compañera, tener reuniones online para conocernos, ser sinceros y muy colaboradores. Y luego también hay mediadores y hay instituciones internacionales que prefieren seleccionar a los padres, es decir, que les envían un cuestionario para saber si van a poder, si son unos buenos clientes para esa mediación, porque es verdad que si no, sobre todo en las instituciones como en Alemania o en Inglaterra, donde las mediaciones las paga el Estado, tienen que seleccionar muy bien a los padres. Yo en mi caso hasta ahora lo hago simplemente por saber en qué estado están las familias, en qué estado están los progenitores, pero no con la intención de decir sí o decir no. La mayoría de las veces digo que sí, lo intento por lo menos, puesto que hago mediaciones en el ámbito privado. Tenemos que tener un control del proceso. El tiempo es muy limitado. Generalmente nos llegan las mediaciones cuando ya uno de los progenitores se ha traído el niño o a España o a otro país de la Unión Europea, pongamos Bélgica, que son la mayoría de los casos que he tenido, y el juez belga va a decidir si ese niño retorna a España o no retorna a España, o al revés, si retorna a Bélgica o no retorna a Bélgica porque la sustracción se ha hecho en el lado contrario. Bien. Tenemos un tiempo muy limitado, normalmente en esos casos suelen ser 3 o 4 días. Tenemos que estar, como ya he comentado, al tanto de las leyes, de las demandas, de leerlas bien y ser conscientes del pasado para poder hablar del futuro. Tenemos que buscar desde esa documentación del pasado un equilibrio de poderes. Son conflictos con una alta emocionalidad increíble. Tenemos que tener mucha sensibilidad, empatía, buen manejo de las herramientas de comunicación, flexibilidad, abiertos de mente y ser conscientes de la importancia de la interculturalidad. Por eso comediamos con otro mediador de otro país. Tenemos también que ser conocedores de las técnicas para focalizar la atención sobre los niños, si debemos hablar con ellos e introducirlos en la mediación o no, ¿de acuerdo? Es muy importante hacer una buena preparación del caso antes de abordarlo. Es tremendamente importante. Y luego que sepamos que tenemos apoyos, podemos compartir con colegas la supervisión del caso, hay networking en online con abogados, con mediadores, con trabajadores sociales, con jueces. También en función del país donde estemos mediando, los jueces son más accesibles o no. En España ya os digo que ningún juez va a llamar al mediador y le va a decir qué es lo que espera y qué es lo que le preocupa de los casos, pero sí que lo hacen en Alemania y en Bélgica, por ejemplo. Los jueces suelen tener una aproximación muy importante a estos casos, con lo cual una sensibilidad además muy grande con estos casos, con lo cual si derivan a mediación o si hay una mediación pendiente, suelen hablar con los mediadores o los mediadores pueden pedir hablar con ellos. Estamos ante un proceso específico. Tiene que haber la preparación es fundamental. Tened en cuenta que en función del caso podéis mediar cada vez con un mediador o con otro mediador distinto, ¿no? En función de los países con los que comediéis.
estudiar el caso. Tenemos que tener reuniones con el comediador online, por supuesto, para definir lo siguiente: quién se va a poner en contacto con los abogados para verificar el proceso legal, en qué situación nos encontramos. Yo en mi caso, cuando medio con Bélgica, es mi compañera, porque además todos los documentos están en flamenco y yo no tengo ni idea de flamenco, con lo cual ella me da una aproximación legal y luego, gracias al Google Translator, intento traducir algunas partes y enterarme de lo que hay. Pero generalmente, bueno, mi compañera es abogada, con lo cual conoce perfectamente el proceso, pero si no, hay que buscar apoyos. ¿Quién se pone en contacto con las partes? ¿Quién convoca las sesiones y con cuánto tiempo de antelación? En mi caso suelo hacerlo yo porque tengo una plataforma Zoom, pero si no, la otra parte, y con cuánto tiempo de antelación. Me gustaría que tratáramos el tema de las sesiones individuales, confidenciales o no. Y porque hay muchos mediadores que consideran que las sesiones individuales no tienen por qué ser confidenciales. Es decir, decirle a los mediados: no me cuentes nada que no quieras que se entere la otra parte. Yo trabajo con confidencialidad, pero es cierto que cuando trabajo con otros compañeros que piensan que las sesiones individuales la confidencialidad no tiene que estar garantizada, sino que para que no exista un desequilibrio entre las partes y los mediadores, soy absolutamente respetuosa con esa teoría. ¿Qué hacemos con las faltas de respeto, con las salidas de tono, con los chillidos? Creo que también tenemos que tratarlo, porque hay mediadores que son más intransigentes, no es la palabra, pero son más duros con este tipo de intervenciones, que piensan que se debe parar la mediación inmediatamente, que no se pueden consentir. Yo soy de la opinión de que, bueno, cuando alguien falta el respeto a otro, lo primero que hago es mirar la cara del supuestamente ofendido y en función de su mirada decido si es realmente una falta de respeto, si le ha parecido a ella o si me lo ha parecido a mí. Bien, volvemos a decir el tema del idioma. En que se va a realizar la mediación. Conviene que nos enteremos qué idioma hablan las partes entre ellas y si se sienten a gusto con ellas. Yo, en mi último caso con Bélgica y España, la mediación se abortó porque el padre quería hablar en español y la madre, que era belga, quería hablar en inglés. El padre se amparó en el convenio regulador, porque ellos ya se habían divorciado cuando se produjeron las sustracciones. De hecho, se sustrajeron los niños el uno al otro y el otro al uno, y el padre pues se negó en rotundo a hablar en inglés, porque su convenio regulador decía que todos los temas a tratar sobre la familia iban a ser en español. Tenemos que preparar el acta de sesión constitutiva, no sé si se llama así, pero bueno, es el acta preliminar a iniciar la mediación, donde tenemos que hablar de los importes de las sesiones, de que es confidencial, de la presencia de los abogados, sí o no, en fin. Y en la plataforma de mediación donde va a ser, la duración de las sesiones, si es presencial, en qué oficina y en qué lugar se va a hacer. Es importante también decir el idioma en el que se va a desarrollar la mediación, muy importante, y hay que enviar este acta a las partes y a los abogados. Mi recomendación en estos casos también es intentar reservar de antemano, establecer un calendario de intervenciones, porque el calendario de 4 personas es muy complicado gestionar, y ya no les cuento si además quieren intervenir los abogados o hay que intervenir con los niños. Entonces necesitamos una reserva de fechas para que la mediación pueda desarrollarse. Si no, va a ser un lío o un quilombo, como dicen ustedes, porque a la hora de emplazar las horas de mediación, las sesiones de mediación. Bueno, ya tenemos hecho todo esto, estamos todos de acuerdo, nos enfrentamos a nuestro primer día. El acta debe estar firmada. Si la sesión es presencial, que insisto, a mí me ha pasado muy poquitas veces, pues se firma ese día, y en el caso de tener la sesión online, las actas deben ser enviadas previamente firmadas. Este es un seminario magnífico para todo este tipo de asuntos, así es que no voy a insistir más sobre esta historia de cómo se firma el acta online y demás. Sí que el acta tiene que estar firmada. El acta es el acta de inicio, que marca las reglas del juego de la mediación. Iniciamos con un resumen de la situación, de nuestras charlas telefónicas con las partes o los abogados, poniéndolos al día de lo que sabemos hasta entonces y cómo empezamos. Obviamente cada parte tiene que describir su versión de la historia y por supuesto respetar cada uno la versión de la suya. Eso no es nada diferente a una mediación habitual. Y hay algo muy importante,
que es preguntar a las partes cuál fue el peor momento vivido por cada uno de ellos en la sustracción y cuál cree que ha sido el peor momento vivido por otra parte. Y aquí quiero decir que la sustracción no es fácil para el que la padece, sino tampoco es fácil para el que la que la realiza. Nadie decide sustraer a sus hijos si no cree que es absolutamente necesario. Otra cosa es que pensemos que estaba en lo cierto, no, pero ese no es nuestro trabajo. Sustraer es muy complicado. Son un montón de decisiones que se tienen que tomar y la persona que sustrae también pasa malos ratos, sobre todo cuando piensa que le pueden pillar. Ya no les cuento lo que es si luego tiene que dejar ver al niño a la otra parte, porque piensa evidentemente que también va a poder sustraerles y le da terror también perder a sus hijos. Ambos están aterrorizados ante la posibilidad de perder a sus hijos y eso es algo que hay que tratar a lo largo de las sesiones. Elaboramos los temas a tratar, de qué quieren hablar o qué es lo importante, o para ese juicio qué es lo importante. En mi caso ha habido veces que de lo que teníamos que hablar era de las vacaciones. El juez no quería ordenar el retorno del menor sin saber cómo los padres eran capaces de colaborar entre ellos para unas supuestas vacaciones que les tocaba en aquel momento. Entonces es importante elaborar los temas, saber de lo que queremos hablar y independientemente hay que trabajar siempre sobre lo que es mejor para el niño, independientemente de donde viva, y luego se trata del asunto del retorno o no. Es decir, qué es lo mejor para vuestros hijos, por ejemplo, en España, y qué sería lo mejor para vuestros hijos en Bélgica. Qué características tiene cada país, qué os gustaría, en qué colegio os gustaría que estudiara, qué idiomas os gustaría que aprendiera, cuál es la religión que queréis que practique, tanto en un país como en otro. ¿De acuerdo? Bien. Antes de finalizar el primer día, hay que vislumbrar ya el lugar de residencia del niño. Más que nada porque si tenemos a los 3 días una orden de retorno, que es lo que suele pasar muchas veces, tenemos que decidirnos rápidamente y las partes tienen que ponerse de acuerdo para, si llegan a un acuerdo, presentar el mutuo acuerdo. Hacemos una lluvia de ideas y en el caso de que las mediaciones se realicen presencialmente antes de la vista de la orden de retorno, habría que abrir la posibilidad y generar la confianza para que el progenitor que ha sustraído al niño deje al otro pasar unas horas con él. Esto hay que prepararlo mucho antes de incluso de empezar la mediación. ¿Por qué? Porque, como ya he comentado, el progenitor que ha sustraído, el miedo que tiene es que si les deja ver a sus hijos en un momento dado, pueda también desaparecer de su vista, con lo cual hay que utilizar todas las medidas posibles para que el progenitor autorice al otro a ver a los niños en un ambiente en el que se sienta seguro y que piense que no vayan a desaparecer. En el caso de que las mediaciones sean online, una demanda muy usual es que el progenitor que hace tiempo que no habla con los niños por Zoom o por WhatsApp le autoricen a iniciar la conversación con la otra parte. Muchas veces es una especie de requisito obligatorio que tampoco podemos aceptar, pero sí que es importante trabajar con los abogados y con la otra parte la importancia que tiene, si uno de los progenitores lleva varios meses sin hablar con el otro, la posibilidad de permitirle al que no ha podido hacerlo que pueda hablar a través de los medios telemáticos con sus hijos, con o sin supervisión, que es otro tema que hay que tratar. Bien, tenemos que trabajar dos planes de coparentalidad, no solo uno. Uno, si los menores se quedan en el país en el que ha sido sustraído, o dos, si los menores vuelven al domicilio familiar de donde fueron sustraídos. Realmente esto no vale para nada, porque si tenemos una orden de retorno, el juez en ese momento lo único que va a decidir es si los niños vuelven o no vuelven. Pero el acuerdo al que se llegue respecto a la educación, respecto a la custodia, respecto al régimen de visitas, respecto a la pensión de alimentos, el juez no lo puede homologar. Que debe homologarle el juez donde se ordene, donde los niños tengan que regresar, ¿vale? Entonces, incluso aunque deniegue el retorno, los tribunales no son los mismos que para todo el tema del divorcio internacional. Y aquí, aún así, a mí me gusta trabajar estas dos posibilidades porque aquí es donde las partes en un momento dado pueden visualizar qué pasa si el niño vuelve y qué pasa si el niño no vuelve, el niño o la niña. Y en ese momento yo creo que se crea un espacio de generosidad, entre comillas, en el que, bueno, ellos tienen que empezar
cómo les gustaría ver a su hijo si se fuera del país o cómo les gustaría ver a su hijo si se quedara. Y qué garantías, sobre todo, cómo les gustaría que viviera el otro, el que no va a poder ver, el que no va a poder vivir con los menores en ese país, ¿no? En el país donde tomen la decisión de que se queden a partir de ahora esos menores. Insisto, es un brindis al sol, pero yo creo que es un ejercicio importante para que ambos progenitores se pongan en la piel del otro. Tenemos que hacer muchos deberes, deben pensar, evaluar, consultar. Si los abogados no están presentes, siempre hay muchas cosas que consultar. Piensa en lo que va a pasar, qué posibilidades tienes de retorno, piensa en lo que va a pasar si los niños se quedan aquí, piensa en todo, porque la espada de Damocles siempre está encima de los dos. O sea, no hay, con las leyes, con los juzgados y con las leyes, con el convenio de La Haya, pues no se sabe nunca, ¿no? En realidad, qué es lo que va a pasar. Enviar por mail alguna conclusión o algo que se haya entendido o algo que creamos que deben consultar para que quede claro, para seguir habiendo la posibilidad de que, o las condiciones de esa puerta que se abre a la posible visita si los padres, los progenitores están en el mismo lugar, en el mismo país, o de esas posibilidades de contacto de vía Zoom con los niños, acuerdos provisionales totalmente, pero que bueno, que pueden ayudar un poco a bajar el nivel de conflictividad. El segundo día lo empezamos con que si lo hubiera habido, cómo fue el contacto con el niño o con la niña, cómo fue ese encuentro presencial o cómo fue ese encuentro online. Retomamos los temas pendientes, algo nuevo que mencionar o añadir al rotafolios, continuar evaluando las posibilidades alternativas con la realidad, separación sí, separación no. Y esto sorprende mucho porque cuando sustraes a los niños te crees que el divorcio es inmediato, pero hay muchas veces que los progenitores no se han planteado el divorcio, se han planteado solo si vuelvo con los niños o no, pero luego lo del divorcio es otro tema. Bueno, pues tendremos que hablarlo, sobre todo si el progenitor que ha sustraído vuelve al país donde residían antes. Hay veces que hay que decir, bueno, y ahora ¿cómo vais a hacer? Casas separadas, divorcio, etcétera. Y antes de finalizar el segundo día, repaso de acuerdos si se hubieran alcanzado y continuar trabajando en casa. Seguir fomentando ese tipo de la interactuación con los menores si fuera posible, o por Zoom o presencialmente, y escribir acuerdos parciales si los hubiera, o escribirlos a posteriori. Si no los hubiera, esbozar algo que han entendido de la mediación, que se ha entendido de la mediación, y mandarlo por email. Cualquier resumen positivo, cualquier resumen alentador ayuda a las partes a poder seguir adelante. En este caso yo recomiendo poner esta cláusula de borrador para que en un momento dado ninguno de los dos actúe de buena fe con los documentos que nosotros les enviamos, ¿no? Que sepan que es un borrador de acuerdo parcial o de acuerdo total de mediación y que no tiene eficacia jurídica hasta que se ratifique ante el juzgado. Tercer día, y en este caso va a ser nuestro último día, algo nuevo que comentar, qué tal vuestra comunicación, qué tal el contacto con el niño. Y aquí sí que tenemos que terminar el trabajo de las alternativas porque se nos acabaron los días muy probablemente. Entonces, si no las hubiera, esbozar algo que se haya entendido en la mediación y mandarlo por email. Si hay acuerdos parciales, por supuesto, redactarles, y si hay acuerdos totales, por supuesto, redactarlos también y además enviarlos a los abogados. Insisto, la importancia de la presencia de los abogados y que las partes consulten con los abogados constantemente a lo largo de esta mediación. No se trata de cronificar más la parte jurídica y de cronificar el conflicto con los abogados, pero sí que se trata de que los abogados, desde la perspectiva del entendimiento, sean capaces de asesorar y de plantear incluso nuevas ideas a los mediados, que no se posicionen, ya que están en mediación y están dispuestos a trabajar y a hablar, que no se posicionen de esa manera con lo que habían planteado al inicio en sus demandas. A este respecto debo resaltar una histórica sentencia en Argentina del 2022, donde la Corte Suprema de la Nación autorizó el retorno de dos menores que vivían en España con su madre, y el padre, que era argentino, se los llevó a Argentina porque la madre autorizó un traslado provisional para hacer un viaje a Euro Disney. La pareja vivía en España. El padre pidió la posibilidad de llevar a las niñas a Disneylandia, a Euro Disney, y aprovechando esa coyuntura, desde París se vino a Argentina. Y 5 años después
La Corte Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autorizó el retorno. Ojalá todos los países lo hicieran así, pero hay que decir que esto es muy excepcional. Así es que un aplauso por los jueces argentinos en este caso, jueces o juezas. Bien, cuando la suerte ya está echada, es decir, el juez ya ha decidido o la jueza ya ha decidido que hay retorno o no hay retorno, los niños vuelven a su lugar de residencia antes de la sustracción. Pues no podemos perder la esperanza, porque la guía práctica para la aplicación del reglamento de Bruselas II, tanto la guía de buenas prácticas en virtud del convenio de la Haya, el artículo 7 del convenio de la Haya y el 55E del reglamento, en fin, todos estos artículos que aparecen aquí, permiten y hacen del todo necesario la iniciación de un proceso de mediación para la ejecución de la resolución que acuerda la restitución. Es decir, los niños tienen que volver, sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Con qué ropa? ¿Quién les va a llevar al aeropuerto? ¿Dónde se recogen? Pueden pasar una semana más aquí con la madre supervisada o el padre supervisado antes de volver. Esto es muy importante, porque lo que no podemos hacer es volver a ver esas imágenes donde los niños tienen que ser entregados o los policías llevándose a los niños de las casas o de la puerta de las casas, o yendo al juzgado a entregar a su padre o a su madre los niños, los menores. Esto no se puede consentir. Esto hay que, incluso si se ordena el retorno, la mediación es posible para hacer más amable este retorno tanto para los progenitores como para los menores. En España tenemos otro ejemplo, en Barcelona en el año 2014, en el que la ejecución de la restitución pues se pidió también que se hiciera a través de una mediación para que los padres se pusieran de acuerdo sobre ese tema. También en la modificación de medidas en el ámbito familiar internacional se pueden realizar mediaciones, es decir, ya se han adoptado unas medidas internacionales, el padre vive en un sitio, la madre vive en otro, y bueno, pues la vida cambia, los menores crecen, los trabajos cambian, la situación personal también de los progenitores, pues a veces hay que someter, hay que realizar cambios. Es ridículo intentar someterlo a un sistema internacional de derecho internacional privado, porque cuesta muchísimo dinero y tarda un montón de tiempo. Lo lógico es hacerlo a través de la mediación, y en estos casos también hay que tener la sensibilidad que tienen todos los mediadores en este tipo de ámbito de mediaciones familiares internacionales. No quiero olvidarme de las víctimas, que son las grandes perdedoras, que son los menores. Por eso les recomiendo ver en YouTube los vídeos que han grabado y que se llaman Victims of Another War, que lo pueden teclear en YouTube, donde aparecen los testimonios de ya personas adultas que en su niñez o en su juventud fueron víctimas de la sustracción por uno de sus dos progenitores. Las grabaciones están en inglés, pero tienen subtítulos en castellano, con lo cual la verdad es que merece la pena verlo para estar preparados para este tipo de mediaciones. Y sobre todo, a mí me encantaría, y creo que lo voy a hacer, enviarles también estos enlaces a los padres para que vean las consecuencias tan tremendas de hacer perder el contacto a los menores de uno de sus dos progenitores. Y así termino. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Soy Ana Criado, soy mediadora familiar internacional. Quedo a entera disposición en esta página web donde sale mi correo electrónico. Creo que tenemos que prepararnos, tenemos que crear sinergias entre el continente europeo y el continente americano, latinoamericano, para que las mediaciones internacionales fluyan, para tener una formación parecida. Y desde aquí les invito a que me escriban o se pongan en contacto conmigo. Muchísimas gracias y hasta siempre.